Derecho Internacional Público. El Derecho Internacional Público es la rama del Derecho Público Exterior que estudia y regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos internacionales. Al obtener el individuo la capacidad de reclamar la protección de los derechos humanos fundamentales ante instancias internacionales específicas e iniciarse la creación de organizaciones internacionales. El concepto de derecho internacional público sufre un inevitable cambio, por lo tanto, se puede definir el derecho internacional público desde la posición de los estudiosos del derecho como el conjunto de normas jurídicas que regulan no solo la relación entre los estados, sino también regulan la relación entre otros sujetos. Como son los grupos internacionales, los grupos beligerantes, Comité Internacional de la Cruz Roja, las Naciones Unidas y el individuo. El Tribunal Internacional de Justicia en su estatuto establece, en su artículo 38, que el Tribunal aplicará los convenios internacionales, la costumbre como práctica general del derecho, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas de los juristas de otras naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconozcan los derechos humanos y aprueben su delimitación en los estados prevalecen en orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por México. La Constitución de México marca los lineamientos en los cuales el Estado mexicano regulará estas relaciones y se someterá a tratados internacionales, así otorgando los derechos y deberes de los sujetos internacionales. Garantizar los derechos humanos. Garantizar la paz universal, regular la relación entre los estados y los demás sujetos internacionales que más adelante hablaremos de ellos. Reglamentar la competencia internacional, proporcionar tratados internacionales pacíficos y de convenio.
Sujetos del derecho internacional público. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional público? Pueden clasificarse en dos grandes grupos, los que se orientan por la teoría pura del derecho y la teoría de la responsabilidad. Teoría pura del derecho. En esta teoría se habla de los ámbitos de validez de las normas jurídicas. El ámbito personal, el cual está dado por las personas cuyas conductas son reguladas por dicha norma. La noción de ámbito de validez personal se encuentra muy vinculada con el concepto de sujetos de derecho y se dice que el individuo es un sujeto de derecho si su conducta es descrita por el ordenamiento jurídico. Así, la teoría pura del derecho considera sujetos del derecho internacional a toda entidad o individuo que sea destinatario directo de una norma de dicho orden. Teoría de la responsabilidad. En esta teoría se menciona a un sujeto del DIP. Debe al menos encontrarse en alguna de estas dos situaciones: ser titular de un derecho y hacerlo valer mediante una reclamación internacional, ser titular de un poder jurídico y tener capacidad de cometer un delito internacional. Estado soberano como sujeto del derecho internacional. El Estado soberano es como una comunidad humana perfecta y permanente, capaz de gobernarse plenamente a sí misma en forma independiente, la cual debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico y mantener relaciones jurídicas internacionales con el resto de la comunidad internacional. Características del Estado soberano: comunidad humana perfecta, comunidad permanente, autogobierno, independencia, ordenamiento jurídico efectivo, relaciones internacionales, territorio. Como unidad humana perfecta es más que una simple asociación con fines particulares, ejemplo, la Iglesia y el Estado. Comunidad permanente es capaz de sobrevivir cambios políticos, golpes de Estado y revoluciones. Autogobierno es capaz de elegir su propia forma de gobierno. Independencia, facultad del Estado de actuar sin límite en el exterior. Ordenamiento jurídico efectivo. El Estado ha de imponer dicho ordenamiento en su territorio. Relaciones internacionales. Debe tener órganos internacionales que lo representen en el exterior. Territorio. Sirve para hacer efectiva la imposición de un ordenamiento jurídico dentro de un ámbito espacial. Y es así como terminamos con un breve resumen acerca del derecho internacional público.